Aloha, bienvenidos una vez más entonces a un nuevo vídeo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, vamos a trabajar con el análisis técnico para que ustedes puedan ver cómo se trabaja simplemente con el análisis técnico. Les recuerdo, se lo quiero con anticipación, entonces les quiero decir que esto es todo de paciencia, como siempre se los digo. Y bueno, no perdamos más tiempo y empecemos. Ok, bueno, como se lo hemos dicho entonces aquí al principio del vídeo, que vamos a trabajar con el análisis técnico. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una cantidad bastante pequeña, simplemente $50. ¿Qué les parece? No sé ustedes pues, pero buscaremos situaciones laborales e intentaremos aumentar nuestro balance entonces a unos $30,000. ¿Cómo se escucha eso? Yo sé que se escucha imaginable, pero si quieren verlo, si lo puedo hacer o no, ya saben que lo que tienen que hacer simplemente ver hasta el final de este vídeo. Entonces bueno, también van a entender entonces en este video cómo hacer negocio, a qué le presto atención, eso principalmente, a qué le presto atención a la hora pues de elegir el punto de entrada. Y bueno, cómo pueden aplicar este conocimiento al final, por cierto, para su propio beneficio, su propia estrategia, y puedan ganar dinero ustedes también. Y bueno, sin más que decir, entonces aquí ya estoy viendo el primer punto de entrada y vamos a empezar. Ok, aquí tenemos una tendencia alcista bastante segura. Como pueden ver, se produjo una reacción desde el nivel de resistencia, el precio rebota hacia abajo. En este momento, cerca del nivel aquí de soporte, se está realizando algún tipo de negociación o de comercio. En una situación así, vamos a abrir entonces una operación durante 3 minutos al aumento. Creo que aquí también veremos una reacción entonces del precio. Es decir, cierto rebote desde este nivel, luego pasará pues al nivel de resistencia. Hasta este nivel todavía queda bastante espacio, como pueden ver aquí. Y si miramos los principales mínimos del precio, también están subiendo. Todo esto nos dice entonces que los precios tienen un buen potencial de aumento, que eso es lo importante. Por lo tanto, es muy probable entonces que hagamos un aumento, como lo he dicho, de precio en el futuro cercano. Esta vez vamos a tomar aquí 3 minutos con una reserva, pues teniendo en cuenta, como siempre, una vez más, que el precio puede caer por una zona de comercio o puede caer en un rebote hacia abajo, puede ser. Y bueno, teniendo en cuenta lo dicho, vamos a tomarnos pues estos 3 minutos, como les dije, y bueno, veamos pues cómo se cierra la operación. Y bueno, ahí empezamos bastante bien, amigos. Como pueden ver, el gráfico llega justo al nivel de resistencia. Aquí tenemos una ganancia de 3 minutos. Esta vez no fueron ideales, ¿ves? Pero bueno, no vamos a hablar mucho. Continuemos y veamos la siguiente situación. Aquí el precio se movió en una tendencia a la baja. Nuestro último precio mínimo comenzó a subir de forma bastante segura, activa. Ahora hay un retroceso impulsivo aquí en el gráfico. En tal situación vamos a abrir una operación durante 3 minutos al aumento, ya que es muy probable entonces que después de tal caída impulsiva veamos cómo sube el precio. Como ven, el precio ya ha movido por encima pues del nivel de resistencia, es decir que tenemos planeada una reversión de precio y todavía queda mucho espacio justo antes de los últimos máximos, como vemos aquí. Nos sugiere pues que esto nos sugiere que todavía tienen un buen potencial de aumento. Aquí también nos vamos a tomar 3 minutos con reservas, claro, una vez más pues, porque puede haber un mercadeo, como siempre se los digo, o algún tipo de retroceso. Así que bueno, ya vienen las velas verdes de impulso hasta el nivel marcado, así que veamos cómo se cierra esta operación. Y bueno, me estoy pasando por aquí entonces para recordarles que se pueden suscribir a mi canal en Telegram, no pierdan más tiempo. Y bien, una vez más, como pueden ver, el precio toca el nivel marcado, luego vuelve aquí a bajar. Aquí obtenemos una buena ganancia, que es lo más importante. Y bueno, como ven, logramos ingresar entonces en una operación desde casi el punto más abajo del gráfico. En este momento estos 3 minutos no fueron suficientes, ¿ves? Como pueden ver. Así que bueno, sigamos buscando más situaciones laborales el día de hoy. Como pueden ver aquí tenemos un movimiento alcista bastante fuerte. Al mismo tiempo también vemos que por primera vez el precio hizo un rebote desde el nivel de resistencia. Luego aquí nuevamente hubo un retroceso, ¿ves? Y por tercera vez rompió aquí el nivel. En esta situación vamos a abrir una operación durante 2 minutos al aumento, ya que pues en este caso también vemos que después del retroceso en este nivel el precio rebota hacia arriba, ¿eh? Aquí también, por cierto, como pueden ver aquí en el gráfico, apareció una vela verde más larga y al mismo tiempo entonces también nos vemos que últimamente el precio se estaba moviendo pues principalmente con velas verdes. Y los principales mínimos del precio también al mismo tiempo suben. Y bueno, también nos queda mucho espacio hasta el último precio, hasta el último máximo aquí el precio. Todo esto no simplemente pues entonces nos está diciendo
simplemente que tiene un buen potencial de aumento. Así que estos 2 minutos nos los vamos a tomar una vez más con reserva, ya que vamos a tener, pues, teniendo en cuenta que puede retroceder un poco hacia el nivel. En esta situación, pues, es un nivel de soporte y entonces puede seguir creciendo. Por eso miremos el gráfico y veamos cómo se cierra la operación, pues. Y bien, nada mal aquí, como pueden ver, entonces el gráfico gira hacia abajo, hacia el nivel de soporte, y luego el precio aquí vuelve a subir. Nuestra operación, claro, se cierra por encima del punto de entrada y nos trae buenas ganancias, ¿ves? Así ganamos el dinero, aquí ganamos dinero, perdón, con el rebote del precio en el gráfico desde el nivel de soporte, se llama esto. Así que, sin más que decirles, sigamos y busquemos más situaciones. Bien, esta vez tenemos una tendencia alcista bastante buena y segura. Estamos viendo algún tipo de negociación cerca del nivel de soporte. En tal situación, entonces, inmediatamente abrimos una operación de 2 minutos, esta vez al aumento, dado que, como pueden ver la última vez, desde el nivel, el precio subió de un impulso. El mismo movimiento espero ver pues ahora. Como todavía queda suficiente espacio hasta el nivel de resistencia y los principales mínimos del precio se están volviendo más altos, todo esto nos indica que el precio esta vez tiene un buen potencial entonces de crecimiento. Aquí también, bueno, vamos a tomar estos 2 minutos. Creo que es un tiempo, pues, en esta situación, pues, un tiempo ideal. Porque, como siempre, pues, vamos a mostrar, puede mostrar algún tipo de crecimiento, algún movimiento para la dirección que no nos viene. Así que vamos a esperar los resultados solo. Y bueno, entonces aquí recordándole que las estadísticas no nos están mintiendo, que muchos no están suscritos, así que suscríbanse ahí. Excelente, amigos, excelente. Como pueden ver, después del comercio, el precio finaliza, rebota al final, perdón, hacia arriba. Aquí obtenemos una buena ventaja. El tiempo entonces de operación se eligió correctamente. Estos 2 minutos, como se los dije, fueron suficientes. Y como pueden ver, por cierto, ya hemos aumentado la cantidad inicial más de 10 veces. ¿Cómo lo ven? Más de 10 veces. Así que este es un excelente resultado, pienso yo. Pero bueno, sigamos, no nos vamos a detener aquí. Vamos a ver, pues. Aquí ahora tenemos una ruptura del nivel de resistencia y ahora el precio está cotizando pues más alto. Al mismo tiempo, como pueden ver aquí, también vemos que el precio está retrocediendo hasta este nivel. Inmediatamente entonces abro yo aquí una operación durante 2 minutos al aumento, porque creo pues que el precio seguirá aquí entonces subiendo en una tendencia alcista. Al mismo tiempo también vemos entonces aquí que últimamente por regla general el precio sube, principalmente con velas verdes y bastante largas. Así que al mismo tiempo aquí las caídas del precio son bastante pequeñas. Es decir que esto que les he dicho nos sugiere pues que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. En este momento ya estamos viendo pues una nueva vela verde aquí bastante larga, aquí el gráfico. Así que veamos el gráfico y veamos qué sucede aquí en los próximos minutos. Muy bien, muy bien. Como pueden ver entonces, después de la ruptura del nivel, el precio continúa subiendo a lo largo de la tendencia alcista que tenemos y obtenemos una buena ganancia. Así que también estos 2 minutos de esta situación fueron ideales y bueno, sigamos buscando más situaciones. Ok, aquí vemos que el precio se movió entonces en una tendencia ascendente, retrocedió desde el nivel de resistencia e intentó romperlo nuevamente. Luego se produjo una reversión completa aquí del precio y ahora nuestro precio se mueve una tendencia aquí a la baja. Ahora el precio se está volviendo a subir y propongo abrir una operación de 2 minutos aquí a la baja, dado entonces que, como pueden ver, últimamente hemos visto una caída del precio bastante fuerte. Aquí en el gráfico se forman principalmente velas rojas y también queda mucho espacio hasta el último precio mínimo. Mientras que entonces los precios máximos, por cierto, principales también están disminuyendo aquí. Todo esto nos hace entender entonces que aquí ven que los precios tienen un buen potencial de reducción y que también después un rebote repetido desde este nivel de resistencia hacia abajo y una fuerte caída posterior del precio nos dicen pues que es muy probable que en el futuro cercano entonces esta vez el precio siga bajando a lo largo aquí de la tendencia que estamos teniendo en este momento. Así que bueno, vamos a ver pues cómo se cierra la operación. Y bueno, entonces les quiero recordar que si no tienen ahí entonces registrado una cuenta de un broker ahí, les estoy dejando aquí el enlace en los comentarios aquí. Bueno, les recuerdo entonces que las estrategias con las cuales yo entonces aquí hago comercio son ideales para cualquier broker, ¿verdad? Pero bueno, que les recuerdo que yo normalmente solo hago comercio en Quotex o Pocket Option, ¿ves? Son los que yo más les recomiendo, son los mejores, así que mejor regístrense para no tener ninguna pérdida, especialmente en estos 2 minutos que les estoy dando. Y bueno,
porque son los brokers que tienen licencia y no tienen pues no tienen ningún problema, entonces ningún riesgo, nada para tener miedo de que van a perder balance o algo así, porque son, les repito más, tienen licencia, así que no van a perder su dinero, no les van a quitar nada, no les van a decomisar nada, así que y es fácil de sacar después, ¿ve? Así que bueno, les dejo entonces ahí y pásense. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Bastante bien, ¿no? Como pueden ver entonces elegimos un excelente punto de entrada, casi el punto máximo aquí en el gráfico. En este momento vimos una fuerte caída del precio, obtenemos ganancias por eso. Y ahora pues que veamos qué está pasando en el mercado a continuación. Aquí entonces esta vez señalé aquí el nivel de soporte del cual pues anteriormente tuvimos un fuerte retroceso del precio hacia aquí arriba. Vamos ahora, el precio por cierto, ahora el precio se acerca nuevamente a este nivel y en esta situación similar vamos a abrir una operación de 2 minutos como pueden ver a la baja, ya que es muy probable pues que el precio continúe bajando y que en el futuro cercano este nivel se pueda aquí ver romper. Esto nos lo dice pues la gran cantidad de velas largas que estamos teniendo ahora aquí en el gráfico, también los máximos decrecientes, es decir que el precio tiene un buen potencial a la baja. Todo esto nos lo está diciendo simplemente como se lo he dicho. Ahora mismo estamos superando el nivel, así que veamos el gráfico y veamos cómo se cierra la operación. Excelente amigos, excelente. Como pueden ver entonces el precio supera el nivel de soporte, continúa bajando. Aquí ganamos dinero superando el nivel, entonces de ahí se eligió un buen punto de entrada. Esta operación de 2 minutos, este tiempo no fue perfecto una vez más entonces, pero bueno, no tengamos muchas más palabras y sigamos buscando más material entonces. Ok, el precio aquí continúa moviéndose entonces a lo bajo de una tendencia a la baja. También entonces aquí estamos viendo un ligero retroceso aquí en el precio. El precio es un retroceso aquí hacia arriba y ahí hubo algún tipo de negociación. En tal situación que estamos viendo ahorita, vamos a abrir una operación durante 3 minutos en una tendencia a la baja, ya que es muy probable pues que el precio siga bajando aquí por esta misma tendencia que estamos teniendo. Nos estamos tomando esta vez entonces estos 3 minutos con un margen, una vez más teniendo en cuenta pues que el precio puede retroceder hasta el nivel marcado y solo entonces continuar bajando a lo largo de la tendencia. Bueno, justo antes vimos por cierto, ¿no? una situación así similar en el gráfico, es decir que el precio hizo un pequeño retroceso hacia arriba y luego que continuó bajando. Pero bueno, veamos entonces cómo nos va. Excelentes amigos, excelente. Entonces como ven aquí el precio continúa bajando, nuevamente obtenemos ganancias y estos 2 minutos nos fueron una vez más ideales. Simplemente hizo un ligero retroceso hacia arriba y continuó cayendo. Ahora continuemos pues entonces y vamos a buscar más situaciones el día de hoy. Bien, aquí tenemos una tendencia alcista bastante buena y segura. El precio hace aquí un rebote hacia abajo y ahora estamos viendo un cierto ajuste del nivel de resistencia, ¿eh? Y como pueden ver todavía queda mucho espacio hasta el nivel. En esta situación entonces les sugiero abrir aquí una operación de 2 minutos al aumento, ya que es muy probable entonces que en el futuro aquí próximo este nivel se supere. Por cierto, recientemente vemos que las velas verdes de impulso aquí en el gráfico también, y todo esto nos está sugiriendo simplemente que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. 2 minutos nos vamos a tomar entonces también con reserva, teniendo en cuenta pues que puede estar cerca del nivel de marcado y seguir en la reacción. Es decir que el precio pues puede volver a bajar y luego seguir entonces solo creciendo. Así que bueno, sigamos y esperemos los resultados. Bien, amigos, bien, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Aquí el gráfico tiene el nivel de resistencia y el precio sube con velas verdes impulsivas. Aquí tenemos una ganancia bastante buena y segura, fácil, como les digo yo. Como ven, el precio continuó subiendo a lo largo de la tendencia alcista y 2 minutos en esta situación nos vieron suficientes. Pero bueno, sigamos más adelante y busquemos más situaciones. Vean que el precio vuelve a retroceder hacia abajo. En una situación similar sugiero abrir inmediatamente una operación aquí durante 2 minutos al aumento, ya que todavía queda mucho espacio hasta el nivel de resistencia. Y también como se puede ver últimamente el precio se mueve principalmente con velas
verde, ¿ves? Todo esto nos lo está diciendo que los precios tienen un buen potencial de crecimiento. Justo hasta este nivel que podemos ver aquí, el precio mostró un buen crecimiento la última vez y solo después de tocarlo fue que retrocedió hacia abajo. Por lo tanto, creo que este escenario puede repetirse esta vez. Por lo que es muy probable entonces que en el futuro cercano veamos cómo sube aquí el precio. Aquí nos vamos a tomar nuevamente 2 minutos, teniendo pues en cuenta que puede haber algún tipo de comercio, algún tipo de retroceso aquí hacia abajo. Y bueno, y miremos el gráfico a ver qué pasa. Y bueno amigos, bien, como pueden ver el precio no tocó el nivel de resistencia pues esta vez, pero siguió subiendo. Nuestra operación cierra por encima aquí del punto de entrada, que es lo más importante, y estamos obteniendo ganancias, así que vamos a terminar esta vez aquí. Y bueno, hemos llegado hasta el final de este video, entonces espero que les haya gustado. Les quiero recordar entonces sobre mi canal en Telegram, la palabra privado, me escriben ahí y los agrego a mi otro canal privado. Entonces les quiero recordar entonces una vez más que siempre tenemos que tener paciencia, ¿ves? En este mundo de lo que es las opciones binarias, en lo que ustedes comercien, no importa, siempre vamos a tener paciencia, es lo más importante. Sin la paciencia no hacemos nada. Por querer ganar más dinero, más vamos a perder más. Así que la estrategia aquí es ganar más que perder. Así que bueno, sin más que decir, entonces nos vemos en un próximo video. Les quiero ayudar que me compartan, se suscriban, me dejen ahí en su comentario cualquier duda, pregunta, lo que sean. Y bueno, ¿y qué más? Nos vemos en un próximo video.